Saludamos con nuestro tercer invitado. Está con nosotros vía telemática el ex asambleísta Raúl Tello. ¿Cómo está? Raúl, buenos días. Bienvenido. Alexis Moncayo le saluda, igual que quien le habla, Licenia Espinel. Gracias por acompañarnos en este espacio de Punto Noticias en su primera emisión. Usted ha presentado una acción de protección contra la expresidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, que ahora ocupa un cargo en representación del presidente de la República, Guillermo Lasso, en la Amazonía. ¿A qué se debe esta acción de protección? ¿Cómo este préstamo que dice que ha hecho la señora Llori al Ministerio de Finanzas perjudica a la Amazonía? Buenos días, bienvenido. Estimado Alexis, Licenia, un gusto saludar con los oyentes de Pichincha. Les agradezco en primer lugar por ponerle en contexto nacional esta información que para los amazónicos es una situación dolorosa. Y primero porque se trata de la señora Llori, una ciudadana amazónica que por donde va nos hace quedar mal. Y ahora desde una propia institución amazónica a la cual ella debería defender y defender sus recursos. Un poco para poner en contexto, ¿de qué se trata estos 70 millones de dólares? Son fondos que no forman parte del presupuesto general del Estado. Son fondos que nacen por efectos de la ley amazónica y que tienen un destino específico. Ese destino específico son para proyectos que permitan el desarrollo integral de la Amazonía. Son recursos que se depositan directamente en la cuenta de la Secretaría Técnica de la Amazonía desde las empresas petroleras, mineras, hidroeléctricas que operan en la Amazonía ecuatoriana y orientados al desarrollo de nuestra región. De esos fondos, el 30 de junio, de manera abusiva, arbitraria, el Ministerio de Economía y Finanzas, con un oficio del subsecretario del Tesoro, un señor Ramírez, dirigido a un funcionario Arroyo del Banco Central, hacen una transferencia de 75 millones de dólares. 75 millones de dólares que nos perjudica grandemente a los pueblos amazónicos cuando aquí atravesamos miseria, cuando nuestros chicos se educan en el piso, en el suelo, en la tierra, porque no hay pupitres, porque no hay aulas, porque en el sector rural nuestros niños están con sus barriguitas hinchadas por parasitosis, cuando no tenemos carreteras, cuando tenemos puentes caídos, cuando la región amazónica está destruida, no hay empleo, se llevan 75 millones de dólares en contubernio, en complicidad con esta señora Guadalupe Llori, que ha mantenido, primero, un silencio extraño y segundo, salió a hablar, pero para decir una barbaridad, para decir de que se trata de un préstamo, pero nunca ha podido presentar un documento, un papel, una autorización y peor todavía, una fundamentación legal en donde se diga que la Secretaría Técnica de la Amazonía y que esos recursos pueden servir para dar créditos. O sea, la señora Llori le transformó por sus intereses a la Secretaría Técnica en banca pública para simple y llanamente permitir este atraco por parte del gobierno de Lasso a los fondos de la Amazonía ecuatoriana. ¿Cómo le va, profesor? Que es de esa vida, qué gusto verle a los tiempos. Oiga, una pregunta ahí es, ¿esta decisión Guadalupe Llori la toma de manera unilateral o será que el ministro de Finanzas, Arosemena, le dijo, oye Guadalupe, ve, necesito que me transfieras tanto porque tengo que pagarle al IES, porque tengo que cubrir esto, porque tengo que pagar a la deuda, qué sé yo? ¿Para qué finalmente está utilizando esos recursos del gobierno? Y si esta decisión está motivada simplemente por decisión de la señora Llori o porque del gobierno le dieron la orden. A ver, aquí hay un acuerdo oscuro. Eso para nosotros es evidente. ¿Por qué? Porque se hace la transferencia, la señora Llori es informada por funcionarios de la Secretaría Técnica que se niegan a hacer el asiento contable y la señora Llori se queda callada, no dice absolutamente nada. A mí más me parece que este es un acuerdo de reparto, porque en esos momentos la Secretaría Técnica contaba con 155 millones de dólares. 75 se llevan y le dejan 80. Y esos 80 lo que han hecho es acá repartir alegremente e inclusive pasando el sombrero. Eso lo dicen los propios alcaldes de la región amazónica. Entonces,
aquí realmente hay un acuerdo extraño entre el gobierno, claro, y ella obviamente le representa a Guillermo Lasso, pero yo creo que por lejos de esa representación, ella es amazónica, y esos recursos son amazónicos, y estos recursos nos pertenecen. Y lo que es grave, no sabemos para qué se fueron estos recursos, no sabemos cuál es el objeto de haber hecho esta transferencia de los recursos. Lo único que se sabe es que se transfirió a la cuenta del Ministerio de Economía y Finanzas y hasta ahí, para de contar. No han tenido la capacidad moral ni legal de decir estos recursos se destinaron para tal cosa y estos recursos se movilizaron fundamentados en tal ley, en tal disposición, en tal acuerdo. Es un acuerdo obscuro entre la señora Yori y el gobierno de Lasso. Es una cosa que, Raúl, no debería sorprenderles debido a la cercanía que permanentemente mostró siempre la señora Yori con el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Ahora, ¿qué garantías tienen los amazónicos de que este dinero del préstamo, entre comillas, sea devuelto para beneficio de la Amazonía? Bueno, yo no diría cercanía de Yori con el gobierno de Lasso, yo diría complicidad. Porque aquí hay una complicidad frente a un atraco. Y yo lo digo con letras mayúsculas, atraco. Atracaron los recursos de la Amazonía ecuatoriana. Y obviamente aquí existen diversas violaciones de carácter constitucional. La primera, la seguridad jurídica. Tenemos un andamiaje legal que protege los recursos y que precisamente están determinados en la Constitución de la República al establecerse que la región amazónica es una región que tiene que tener un tratamiento de carácter especial y por eso tenemos una ley especial que determina el origen de esos recursos y también el objeto, el destino de esos recursos. Se ha violentado esa seguridad jurídica en perjuicio de los amazónicos, se ha violentado el debido proceso en lo que tiene que ver a la garantía de motivación, por cuanto constitucionalmente los servidores públicos estamos obligados a hacer exclusivamente lo que determina la ley. Y además de eso, todo acto público debe de estar bajo una resolución de carácter administrativa debidamente motivada, la cual no existe. No existe ninguna resolución administrativa. Y se violenta, lo que es más, el artículo 66.2 de la Constitución de la República que tiene que ver con la vida digna. Esos recursos sirven para precisamente ir a cumplir ese deber del Estado de darnos una vida digna. ¿A través de qué? De la ejecución de proyectos que cubran derechos en educación, en salud, en ambiente, en generación de trabajo, etcétera, etcétera. Para recuperar los recursos, nosotros hemos interpuesto una acción de protección. Ya está en manos de la justicia constitucional. El día martes a las 10:45 es la audiencia en donde nosotros vamos a demostrar esta barbarie que se ha cometido en contra de los ciudadanos y ciudadanas amazónicos y posteriormente voy a presentar también una denuncia debidamente documentada ante la Contraloría General del Estado en la finalidad de que se establezcan responsabilidades civiles, administrativas y estoy seguro, responsabilidades penales, por cuanto aquí hay una desviación de recursos que para mí, en mi concepto, se configura un delito de peculado. Profesor, hace tiempo recuerdo que las autoridades locales de la Amazonía, prefecturas, algunos alcaldes, estaban juntándose para reclamarle al gobierno, diciéndoles las vías estatales están tan mal que nos estamos quedando incomunicados. Pero vemos que había recursos, estamos hablando de un fondo de $150 millones. ¿Por qué no se echaba manos de ahí? ¿Por qué no se echa manos de ahí para poder emprender y hacer obras de infraestructura o inversión pública en la Amazonía que son prioritarias? Mire, estos recursos lamentablemente han sido manoseados y son manoseados por quienes están al frente de esa institución. En dos vías. La primera, asignando a quienes les conviene desde el lado político, pero hasta eso podría ser aceptable. Lo más grave es que se lo hace con direccionamiento de acuerdo al cumplimiento de determinadas condiciones que tiene que ver de manera principal de que deban de depositar en un sombrerito que les van pasando a alcaldes y a prefectos para que ahí pongan sus contribuciones para poder asignarles proyectos. Y es por eso que inclusive en este tema muchos alcaldes, por no decir la mayoría, e igual
prefectos han mantenido un silencio cómplice frente a este atraco cometido por Lazo y por Yori. Ahora, esta acción de protección, y usted dice que ya hay fecha para la audiencia, ¿es de efecto inmediato? Si es que la justicia les da la razón, ¿el Ministerio de Finanzas debería devolver esos recursos de forma inmediata? Justamente por eso acudimos nosotros a la justicia constitucional, porque obviamente existe vulneración de derechos y porque queremos que exista celeridad en la reparación de esta afectación a los derechos de los amazónicos. Nosotros aspiramos que el juez determine la vulneración de los derechos y a partir de ello se determine que en un plazo máximo de 24 horas se realice la devolución de esos recursos que nos pertenece a los amazónicos y que para nosotros es fundamental frente a tanto abandono, frente a la pobreza que atraviesa nuestros ciudadanos y ciudadanas, especialmente en el ámbito de frontera, en el ámbito de la ruralidad. Profesor, ya se nos va terminando el tiempo y quisiera preguntarle, en términos generales, el gobierno de Guillermo Lasso, estos últimos 2 años, ¿qué ha hecho por la Amazonía? ¿Qué ha hecho por su provincia? Mire, los gobiernos tienen dos obligaciones frente a los derechos de los ciudadanos, especialmente los derechos de la vida digna. La una obligación es una obligación positiva y que tiene relación fundamentalmente con hacer todos los esfuerzos para que la gente llegue a cumplir, pueda acceder a los derechos de una vida digna. Pero el gobierno de Lasso en esto no ha hecho absolutamente nada. Los gobiernos tienen esa obligación positiva de dotar de los recursos económicos en la perspectiva precisamente de eso, de satisfacer los derechos de las personas. Lasso en Amazonía no ha puesto un solo centavo del presupuesto general del Estado extra para los problemas que nosotros tenemos. Ahí tenemos vías destruidas, puentes caídos y no ha puesto un solo centavo para eso. Por el contrario, lo único que ha hecho es venir a repartir nuestra propia plata. Hace actos pomposos. Esta semana lo hizo en Zamora, entregando la plata que es nuestra, la plata del Fondo Común. Eso viene y les entrega a los alcaldes y a los prefectos como gran cosa. Y además, en algunos casos de proyectos que ya están siendo ejecutados. Sí, de proyectos que ya se han entregado y viene y hace el show entregando unos cheques grandotes como gran cosa. Realmente una farsa. Y lo más grave, que se pongan de alfombra algunas autoridades para este tipo de hechos. Lasso le debe al país, pero mucho más le debe a la región amazónica ecuatoriana, porque aquí ha permitido que todo se destruya y no ha sido capaz ni siquiera de dar mantenimiento a las vías. Peor todavía, construir por lo menos una carretera nueva. Lasso se va como un presidente de ingrato recuerdo para los ciudadanos y ciudadanas amazónicos. Qué lástima. Muchísimas gracias, Raúl, por habernos acompañado en esta entrevista y vamos a estar pendientes del desarrollo de esa acción de protección que usted ha planteado para recuperar los recursos de la Amazonía. Muy amable por habernos atendido. Gracias, profesor. Un abrazo. Muchas órdenes, un gusto.